Bienvenidos a Reiki. St. Patrick's Day. ¿Quién no ha oído hablar nunca de esta fecha? Es el día de San Patricio, patrono de Irlanda, uno de los 3 patronos que tiene esta isla. Mewin era el nombre original de este hombre que nació en Escocia. La localidad a día de hoy se sigue sin saber, como tantas y tantas cosas de la historia de este santo creado por la Iglesia Católica. Mewin nació en Escocia en el año 387 aproximadamente. Estas cifras todas varían porque no hay un documento que lo diga. Y este chico, que estuvo viviendo sus primeros 16 años de vida en el norte de Escocia, que concretamente hemos llegado a investigar y a descubrir que su padre era un diácono católico y que además era de Curión. Recordar la historia del año 325, en el concilio de Nicea, como Constantino atrapó lo que era el cristianismo y lo convirtió en la iglesia de los romanos, o de lo que es el emperador. Su nombre era Calpurnius y su madre Concesa. Los primeros 16 años de vida, pues sí, estuvo en Escocia, y en aquel momento pues la vida era un poco distinta a la que conocemos. Había piratas y en uno de uno de esos barcos piratas atracó en Escocia y raptó a Mewin. Lo llevó a Irlanda y lo vendió como esclavo. Acabó en el condado de Mayo. Esto es lo que más o menos se conoce. Condado de Mayo, para que si tenéis un poco de idea, está al oeste de Irlanda y está cerca de los famosos acantilados de los Clifford, ¿vale? Estuvo 6 años. Allí conoció la cultura irlandesa, el gaélico, que es el idioma que a día de hoy en esa zona todavía se puede comprobar y escuchar fácilmente en sus habitantes. Y cuando pasaron 6 años, dice que tuvo una revelación, que tuvo una visión, que hablaba con Dios y que le dijo que fuera a la otra punta, al este concretamente de Irlanda, porque ahí le iba a esperar un barco en el que con él se iba a poder escapar y volver a casa. Y a eso es lo que hizo. Se escapó y se fue, pues concretamente aproximadamente a Wexford, que está justamente a la otra punta en el este de Irlanda, y consiguió que un barco le subiera y poder escapar. Pese a las reticencias del capitán, consiguió embarcar y, pensando que iba a volver pues a Inglaterra, o concretamente a la zona de Gales, que es el puerto de Holyhead, que a día de hoy sigue habiendo barcos que van a Dublín, pues no. El capitán tenía otras ideas y estuvieron durante 28 días en el mar. Se calcula, se piensa, se cree, se supone que acabó en lo que es el norte de Francia, en lo que es la Bretaña francesa. Una vez que llegaron allí, estaban muertos de hambre. Y como eran más bien paganos, todos los que iban en el barco, pues se reían de Mewin, porque le decían: oye, tú que tanto crees en Dios, ¿por qué no nos consigues comida? Y entonces Mewin dijo: bueno, pues voy a rezar y a ver qué es lo que pasa. Esto es la historia que se cuenta. Parece ser que al día siguiente pues apareció un montón de cerdos por donde estaban ellos, y os podéis imaginar lo que pasó. Pues que todos comieron bien y estuvieron un par de días disfrutando de estos manjares. Bueno, pues tardó varios años en volver a su Escocia natal, y se habla de que acabó viviendo en varios lugares de iglesias, abadías, y que se fue creando un sacerdote dentro de la religión cristiana. Se habla incluso que llegó a ser obispo, pero esto todavía queda bastante en el aire. Quizás hoy podréis ver que es obispo, pero que en aquel momento no se tenía nada claro. No hace falta más que digan que es obispo y punto. Pero bueno, esto es cómo funciona muchas cosas de estas. Bueno, pues estando en Escocia, volviendo a estar con sus padres, volvió a tener la llamada de que tenía que ir a Irlanda a evangelizarla. Y eso es lo que hizo. Volvió a Irlanda y se dedicó a evangelizar
de una manera que mucha gente concretamente de lo que es toda América sabrá cómo se evangelizaba en aquel momento, de una manera bastante sencilla. Pues, utilizaban el sistema de sometimiento, conversión, desaparición. De hecho, se habla de que él, al llegar allí, que cuando pisó por primera vez el suelo irlandés, una vez más, todas las serpientes de Irlanda desaparecieron. Lo que es real es que en Irlanda no hay serpientes, pero es que Irlanda no tiene el clima ni las condiciones para que una serpiente pueda vivir allí. O sea que si tenéis miedo de serpientes, ir a Irlanda, que no hay ningún problema. Pero bueno, la leyenda habla de que gracias a él desaparecieron las serpientes. También podríamos hablar de los reptiles, pero esto tendría otras connotaciones de otro tipo que ya vais entendiendo. Más cosas que hizo este hombre allí, pues bueno, empezó a crear abadías, empezó a crear muchas cosas. Él conocía el lenguaje, el gaélico, y conocía bastante las costumbres. Entonces fue fácil su adaptación dentro del medio. Consiguió llegar a evangelizar todo lo que es la isla, echar lo que es todo lo que son los druidas, los celtas, todo el sistema que había en aquella isla desapareció porque él hizo una evangelización bastante potente. Pero tenía truco esta evangelización. No os penséis que porque fuera muy bueno van a creerles todos. De hecho, utilizó el trébol para explicar qué era la Santísima Trinidad. Entonces todos lo creyeron. Y en Irlanda hay tréboles, pero a tope, no os podéis imaginar. Vale. ¿Pero qué pasa con Mewin? Pues que Mewin era escocés. Y en Escocia es famoso por algo que mucha gente le gusta beber. Y ahí está el truco real que utilizó para conseguir que fuera conocido. Y es que sabía destilar el whisky genial. Por eso, el día de San Patrick's Day o el día de San Patricio, siempre se tiene relacionado con la bebida, porque era el casi como si dijéramos el rey de la bebida en Irlanda. Consiguió descubrir y hacerles descubrir a esta gente que el whisky era una pasada y todo el mundo se centró en que Mewin era igual que whisky, ¿vale? Pero la historia pasa y resulta que acaban contando otra historia. Hasta el año 1737 no se celebró la primera vez a nivel más importante de desfile y se celebró un desfile, concretamente en Boston. Había muchos irlandeses y querían reconocer o recordar pues, a su patria. Un siglo más tarde fue cuando empezaron en Dublín a hacer este desfile, que a día de hoy, desde el año 1996, es cuando realmente se empezó a hacer un desfile, pero a tope. Y si vais a día de hoy, el día 17 de marzo, veréis que es una pasada el desfile que hacen. De hecho, se retransmite por la mayor parte de las cadenas de Estados Unidos, porque hay mucha relación, hay mucha gente proveniente de Irlanda. Y por la mañana, creo que es a las 11, a las 12 de la mañana, hacen un desfile por O'Connor Street, impresionante, y luego por la noche pues hacen fuegos artificiales, y bueno, es una fiesta. Todo el mundo va de verde y todo el mundo está bebiendo una cerveza negra muy famosa constantemente. Que por cierto, ese día le ponen un colorante verde, que dicen que es un colorante vegetal, y entonces todas las cervezas son verdes. Tanto que sean rubias, amarillas, blanquecinas, negras, todas son verdes. Es impresionante. Y tienen el mismo sabor. No sé cómo lo hacen, pero sí es cierto que lo hacen. Con todo esto se celebra ese día. Se celebra alcohol. Si quieres fiesta y te gusta el alcohol, pues es tu día. Otra cosa es que sea bueno o sea malo. Eso es independiente. Porque lo relacionan con esto. Todo el mundo va de verde. Siempre veréis que en todas estas fiestas lo relacionan con el verde. Verde esmeralda, verde de la naturaleza de Irlanda, y durante muchos años la bandera fue verde. Otra cosa es el verde de Irlanda, el blanco de la paz y el naranja de los Orange de Irlanda del Norte, que habla de es la bandera que hay ahora mismo en Irlanda, en la República de Irlanda, es la paz entre Irlanda y los Orange, ¿vale? Que esto es lo que significa esta bandera.
Pero vamos a ir más allá. ¿Qué es lo que por qué es el 17 de marzo? Aunque dicen que él murió el 17 de marzo, por eso es esta la fiesta. Pues una vez más se cambian los nombres y se ponen fiestas paganas y las convierten en católicas. ¿Qué ocurrió qué ocurría a estas fechas? Pues concretamente empezaba la primavera. 2021 es cuando empieza la primavera, cuando se consigue que el sol y la noche tengan la misma cantidad de horas en el día. Y eso, los celtas tenían una fiesta que se llamaba concretamente la Ostara. Esta fiesta también está relacionada con la Pascua. Y la Pascua, que es un tanto de origen alemán, pero también es sajón, bueno, todo lo que es el norte de Europa, tocaban unas cosas con las otras, mucho de naturaleza, mucho reconocimiento de gratitud, porque es cuando empieza la primavera, y casualmente en primavera es cuando empieza a renacer la naturaleza. Y en esta fiesta se hacía Ostara, que era la diosa de la fertilidad. Era el festival del matrimonio del dios Sol y de la diosa Tierra, concibiendo a Ostara como una representación de las fuerzas femeninas regeneradoras. Queridas mujeres, una vez más han cambiado una fiesta femenina para convertirla masculina. No hay más comentarios. Bueno, pues resulta que esta festividad se catalogaba como el segundo festival de la primavera en el hemisferio norte, normalmente entre el 21 y 22 de marzo. ¿Qué es lo que ocurría? Que era muy, muy famoso y que lo que había que hacer pues era cambiarlo. Reconvertir una fiesta totalmente pagana, de gratitud, de la gente gratitud hacia la tierra, hacia el sol, hacia las energías, pues tuvieron que cambiarla y hacerla la fiesta de este hombre, de Maewyn, que cuando se pasó al catolicismo o se bautizó, se hizo llamar Patricio, Patrick. Creo que si este hombre levantara la cabeza se quedaría bastante sorprendido. Como sorprendido me he quedado yo cuando lo he ido buscando. Iré descubriendo y ya sabéis, podéis creer o no creer, buscar, informaros. Es maravilloso, descubriréis que hay grandes cosas que se creen como que son auténticas y su historia es otra, bien distinta. Muchísimas gracias desde B-Reiki, nos vemos en el blog, en Facebook, en este canal de YouTube y por supuesto esperamos vuestro like. Muchísimas gracias, un saludo. Hasta la próxima, muchas gracias.